están? Bienvenidos a esta nueva sesión de este espacio llamado Artesanía Política. Con un poco de demora, sí, pero lo hago. Bien, quería primero destacar una cosa que para mí es importante, que, bueno, yo quería hablar solamente el tema de Cataluña, que ya quizás ha pasado un poco ya a la parte más mediática, pero hay unas cosas que no me quería dejar de referir. Sin embargo, salió otro tema acá en Chile, que yo creo que también es bueno conversarlo, y cierto sentido me molesta un poco. Así que voy a partir por eso primero y después por lo que realmente iba a hablar. Bien, ¿qué es lo que pasa? Según estas encuestas que hacen estas casas de estudios con respecto a las elecciones, salió la premisa de que Piñera en una de esas está aumentando su votación y de que era probable de que ganara en primera vuelta. Esa generó como reacción en la nueva mayoría que empezará a firmar pactos y acuerdos con otros candidatos cercanos a su domicilio político, como la señora Sánchez, como la señora Goich, como el señor Enrique Subinami, o yo creo que incluso hasta el señor Navarro. ¿Y cuál es el problema de eso? Que la nueva mayoría, como en sus tiempos de concertación, nuevamente nos viene con el viejo chantaje de toda la vida. Hay que ganarle a la derecha. Hay que juntar todos los votos en la nueva mayoría antes concertación para ganarle a la derecha. Si uno no vota por la nueva mayoría en segunda vuelta, está haciendo que gane la derecha. Si uno no vota en segunda vuelta, está haciendo que gane la derecha. Si uno vota nulo o blanco, está haciendo que gane la derecha. Y eso para mí es un chantaje que a estas alturas de la vida podría calificar de maricón. Y algo que me molesta profundamente. Mira, la nueva mayoría, como sabemos antes, era la concertación. Tuvieron 20 años en el gobierno. 20. ¿Y ellos por qué ganaron? Primero que todo, porque partieron ganando el plebiscito, evitaron que Pinochet estuviera 8 años más y se prolongara por 8 más la tiranía suya, encabezada por él, mejor dicho. Después eligieron presidentes, claro, y grandes cambios, bueno, unas que otras concesiones en derechos civiles, personales, unas que otras pequeñas migajas, pero el problema es que la constitución del 80 siguió igual, a pesar de los retoques de Ricardo Lagos, que son unos retoques meramente cosméticos, las del 2005. Se siguió administrando el modelo económico encabezado, o sea, respaldado por esta constitución y creado en la tiranía por los famosos Chicago Boys, donde de hecho la concentración de la riqueza en las manos más pudientes siguió aumentando, se fue pauperizando más los sectores pobres y llegando incluso hoy día a pensar que por lo menos la mitad de la gente que trabaja lo está haciendo por el sueldo mínimo o por algo así como cercano a los 300.000 pesos. Entonces, bueno, y también una coalición de gobierno que nació para defender, para luchar contra Pinochet, y ahora resulta que después lo defendieron hasta la muerte. El viejo era intocable por lo mismo. Ah, no, es que la zona militar. Esa era la mentira. Y así también se suman casos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y un montón de cosas. Y aún así, después de todas esas cosas, de tantas calumnias, de tantas traiciones, de tantos engaños, embustes, disparates, quieren que lo apoyemos y más encima con ese chantaje. No, sí, me queda clara una cosa, que la gente en la nueva mayoría es bruta, no piensan, no tienen cerebro, no reflexionan. O sea, imagínate, te apuesto que si en segunda vuelta gana Piñera, si es que hay segunda vuelta, ahora no es tan cierto, no sé qué tan cierto será, porque en realidad no tenemos nada que lo confirme a pesar de todos los estudios que hagan. Si hay segunda vuelta y ellos pierden, ¿a quién le van a echar la culpa?
Ah, es que a quienes no apoyaron, a quienes no votamos por ello en segunda vuelta. Ah, nosotros vamos a tener la culpa. Y ellos no pueden tener una autocrítica, de decir, ¿saben qué? Nosotros no calentamos a la gente, nosotros tuvimos un candidato incompetente que recién se pone a hacer campaña ahora, como lo es Alejandro Guillé, que por meses, sobre todo donde las primarias, estuvo callado, escondido, congelado, criogenizado, bajo tierra. Eso es lo que me molesta a mí. Es lo mismo que hicieron en el 2009. En el 2009 perdieron la elección y aquí le echaron la culpa a Marco Enrique Ominami y a toda la gente que no votamos por ello. Y esa es el maldita costumbre que tiene este partido, este conglomerado político. Y la verdad es que yo creo que ya no estamos para chantajes políticos. Yo creo que ya estamos simple y únicamente para decir, ¿saben qué, señores? Ya estaría bueno de que su cuarto de hora pase, de que se vayan para la casa y de que por último el Frente Amplio tome su lugar y ustedes se queden convertidos en una fuerza residual, con esa prepotencia, con esa soberbia, con esa miopía de no ver más allá de sus narices, de creer de que ustedes son el centro del mundo y de que ustedes son los únicos que pueden gobernar, es lo que ya debería pasarles factura a ese punto de que ustedes solamente queden como un recuerdo de lo que fueron los gobiernos de Chile. Eso deberían ser ustedes. Pero bueno, las cosas nunca son como uno piensa. Una pausa musical y vuelvo. Bueno, ahora sigamos con lo que me interesaba hablar originalmente, que era lo de Cataluña. Ustedes se pueden preguntar legítimamente, ¿y por qué tenemos que hablar de Cataluña si estamos en Chile? Bueno, tenemos razones, por ejemplo, económicas, de que si Cataluña se separa de España, por decir algo, estoy hablando en caso hipotético, se separa de España, obviamente eso afecta a la economía española, tiene que tener repercusiones sí o sí, lo cual afecta también a la Unión Europea y lo que pasa en la Unión Europea nos puede golpear nuestra economía. Esos son motivos económicos. Y motivos más políticos o incluso históricos es que lo que pasa en Cataluña puede terminar convirtiéndose en lecciones, en tareas para distintas regiones acá en Chile o en el resto del mundo. O sea, con lo que pasa en Cataluña, muy al voleo, la gente de Isla de Pascua diciendo que querían un proceso independentista como ellos. Pobres personas que no saben lo que realmente pasa. Yo no soy muy de hablar de cosas que pasan en otras partes del mundo porque no soy experto en todos los temas, en todo lo que pasa en todo el mundo. Y para ser una persona mediocre, ignorante, hablando de opiniones, de cosas, ya hay mucha gente así. Yo por eso los temas que no sé, prefiero callar, omitir. Y hablar de lo que sé, porque la idea es compartir información interesante, no estar aquí inventando, improvisando y quizás hablando cosas que no corresponden. Bueno, eso. Eh, bien, bien, ok. ¿Qué voy a decir de Cataluña? El proceso independentista que se está llevando a cabo es un papelón. Así de simple, así de directo. ¿Por qué? Dirán ustedes. Muy simple. Verán, lo que está intentando hacer la... A ver, se lo voy a explicar para la gente que no tiene idea de nada. En Cataluña, siempre desde que se convirtió en parte de España, por allá por el siglo XVIII, de hecho creo que fue el año 1714, si mal no recuerdo, en un día importante como el 11 de septiembre, imagínate. Fue el día en que Cataluña se convirtió en parte de España, fue después de la guerra de secesión y todo, ¿ya? Y desde entonces han existido siempre aires independentistas, aires de querer separarse de España y volver a ser como una especie de nación independiente, en fin.
se ha manifestado de distintas formas a lo largo de todo este tiempo. Movimientos culturales, intelectuales, movimientos políticos, que incluso han tratado de llegar a ser parte eh, del gobierno central de España, del Parlamento, en fin. No obstante, ahora España vive en un régimen político que se inauguró después de la muerte de Franco. Ustedes se acordarán, yo creo que todos se acuerdan acá en Chile, que en España hubo una guerra civil en los años 30 que la terminó ganando el bando que derrocó a la República, que tenía un corte socialista. Fue ganada por fascistas, porque el bando militar de ahí era fascista, que terminó siendo encabezado por Francisco Franco, que se convirtió en el caudillo, en el dictador de allá. En este caso un tirano, porque él ganó el poder después de una guerra civil, o sea, a través de las armas. La cosa es que este caballero gobernó España, tuvo el poder en su mano hasta que murió. Y después de eso se hizo algo que se llamó transición, que fue convertir al régimen que tienen hoy día, que es una monarquía parlamentaria, ¿ya? Bueno, dentro de este régimen ha habido una fuerza política catalana que lo que ha hecho no es nada más ni nada menos que enriquecerse los bolsillos, y eso es porque el régimen español lo permite. Le explico. En España se inventó las autonomías. Las autonomías son una estructura administrativa que existe de gobierno en cada una de las comunidades que la tiene, con un gobierno propio, un parlamento propio, y que tienen ciertas competencias que no dependen del gobierno central. Es como una ambigüedad entre lo que es un Estado federal y un Estado unitario. Una ambigüedad bien extraña, quizás confusa de entender, pero es una cosa así. Hay 17 comunidades autónomas hoy día en España, junto con Cataluña. Está, por ejemplo, el País Vasco, está Castilla y León, está Andalucía, está Galicia, está, no sé, Baleares, Canarias, etcétera, etcétera. Bien, resulta que si nos vamos a Cataluña, ahí siempre hubo un partido que por muchos años tuvo lo que se llamó la Generalitat de Cataluña, o Generalidad en español. La Generalidad obviamente bueno, tiene una historia larga, que es anterior a este régimen político que existe en España, que incluso en la república que mencioné antes, de los años 30, se fue inventado, que se mantuvo hasta ahora. O sea, se recuperó después en este régimen, en fin. Pero es nada más ni nada menos que es como el presidente de esa comunidad autónoma. Bueno, ese cargo, la Generalitat, que hoy día lo sustenta Carles Puigdemont, yo creo que lo han escuchado en las noticias, estuvo siempre encabezada por muchos años por el partido que hoy día es el que hoy día tiene Puigdemont, aunque en realidad eso es una coalición lo que gobierna, pero en fin, pero el mismo partido. Por una persona, en ese entonces estuvo por una persona que tuvo el cargo por más de 20 años, ¿ya? Y esa persona lo que hizo durante toda su gestión fue negociar con el gobierno central, que en ese entonces pues, estaba manejado por Felipe González y después por Aznar, negociar siempre más competencias para ellos, es decir, administrar cada vez más entidades, instituciones, bancos, dineros, fondos de manera autónoma. Y en el fondo, ¿qué significaba eso? Tener cada vez más control y más influencia para corromperse, para hacer malversación de fondos y todas las triquiñuelas corruptas que se hacen los gobiernos cuando se empiezan a pudrir. Bueno, después hubo un tiempo en que ese partido dejó de tener ese cargo de la Generalitat, lo tuvo el Partido Socialista, con un par de partidos más que lo llevaron adelante, que fue el tripartito por 7 años. Y la única gracia que hubo en ese tiempo fue que se reformó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Que todo esto, para que las comunidades autónomas existan, tienen que tener un estatuto de autonomía.
Cataluña tiene el suyo, que fue creado en el año 79 y que en 2006 se reformó. Pero se quería reformar en un principio para que la Generalitat tuviese más atribuciones, incluso en lo que era la parte de Hacienda. O sea, que cuentas públicas, dinero, fuera manejado más todavía por ellos. Pero el Partido Popular, que hoy día gobierna con Mariano Rajoy a la cabeza en el gobierno central de España, presentó quejas de que era inconstitucional. El Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse, estuvo 4 años revisando el estatuto y muchos de esos artículos quedaron anulados, truncando muchas competencias que podría llegar a tener la Generalitat de Cataluña. Bueno, después de que el Partido Socialista en el tripartito dejó de gobernar, volvió el partido que había estado antes, primero con Artur Mas y ahora con Carles Puigdemont. ¿Qué hicieron esas personas cuando llegaron al poder? Cuando llegó Artur Mas fue justo cuando el Tribunal Constitucional, después de 4 años, dictaminó y dejó anulado varios de esos artículos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Ya? ¿Qué pasó entonces? Ahí fue cuando Artur Mas empezó a hablar de que Cataluña tenía que independizarse de España, en fin, como agitando de nuevo las aguas independentistas. Pero eso se hizo con fines meramente corruptos. La pretensión es, vamos a amenazar al gobierno central con que nos queremos independizar para que ellos digan, no, no, espérense, espérense, no lo hagan, conversemos. Y en ese conversar, intenten negociar. Ya, no nos vamos a independizar siempre y cuando nos den más dinero, nos den más competencia, más prebendas y todo lo que queramos. Y así fue. Y así fue. De hecho, así ha sido. Las pruebas están en que, por ejemplo, Puigdemont hizo los plebiscitos que ha hecho el 2014 y ahora último, este año, son inconstitucionales. Porque la Constitución española dice que un plebiscito así tiene que ser votado por toda España, no solamente por una comunidad autónoma y de forma unilateral, menos. Pero también es porque Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, pero la suspende inmediatamente para hablar con el gobierno central. ¿Qué significa eso? Significa, yo la declaro, pero a los 5 segundos la cancelo porque quiero hablar con Rajoy, el presidente del gobierno de España. Y en esa conversación, ¿qué creen que pasó? No, conversemos no, es que ya, dame más dinero. Y yo dejo esto sin efecto. Y que no le extrañen de que en una de esas se negocie ese tipo de cosas. Se negocie y después Puigdemont y la gente que encabeza ese gobierno de a poco vayan dejando afuera las aires independentistas y de a poco se tengan que desdecir. Se van a desdecir de una forma bien ambigua para que no parece que se están deshaciendo de la aspiración independentista, cosa que va a traer mucha deserción. Cuando Puigdemont hizo eso de firmar la independencia y suspender sus efectos, mucha gente ya lo llamaba traidor. Agitó unas aguas que prácticamente podrían hacer que cabe su tumba. Y eso fue. Y bueno, la cosa es que estos tipos llevan 7 años ya en el gobierno. Primero Artur Mas y ahora Carles Puigdemont. Llevan 7 años. En esos 7 años, primero, han pasado, y algunos creen que es mucho tiempo para declarar una independencia. Si uno quiere independizarse, no creo que se demore nada. Segundo, una independencia de un país, ¿ustedes creen que se logra por un referéndum? ¿O porque de repente un tipo como él llegue y diga yo declaro la independencia y punto? Así nomás. Puigdemont no va a declarar nunca la independencia. Y la verdad es porque el gobierno español no se va a dejar, porque tiene competencias para hacerlo. Se hablan de artículos de la Constitución. Uno de ellos, el 155, que puede suspender a toda la gente que tiene cargos de la autonomía, partiendo por el mismo Puigdemont. Otro es ya crear el estado de excepción, que significa ya coartar los derechos individuales y civiles que tienen las personas. El estado de excepción yo creo que es igual en todas partes. Y una tercera es la intervención militar en Cataluña.
O sea, el gobierno español tiene todo a su alcance su mano para frenar la independencia. O sea, si eso realmente fuera una aspiración, algo que realmente se está concretando, el gobierno español podría hacer lo que quisiera para evitarlo. Y aparte, que esta aspiración independentista no tiene ni siquiera un apoyo mayoritario en la misma Cataluña. En el plebiscito que se hizo, donde se dijo que el 90% de la gente había votado por el sí a favor de la independencia, esa gente no alcanza a ser ni siquiera el 40% de las personas con derecho a voto en Cataluña. ¿Qué nos dice eso? Que la gente que no está de acuerdo simplemente no participó, se quedó en su casa, pero es mayoría. O simplemente no le interesa el tema, cosa que sería muy especial. Gente que no le interesa si Cataluña es parte o no de España, los mismos catalanes, en fin. Pero además, otra cosa que pasó que es importante, que después de este referéndum, hubo gente que se manifestó en contra de la independencia en Cataluña. Catalanes salieron a las calles hacían con gritos, con clamor, con destemplados alaridos, como quiera decirse. Y no fueron poquitos, no fue nada 100 pelagatos, no fueron nada 100, 500, 1000. Salió en esa ocasión 1 millón de personas. Y típico que en las marchas no salen todas las personas que están apoyando la marcha, no. Eso lo hemos visto acá en Chile. 1 millón de personas. Entonces, ¿qué es lo que queda para la Generalidad? Pensar, si 1 millón de personas salieron, imagínate lo que pueden hacer cuando realmente declaren la independencia. Entonces, a eso le tienen miedo. O sea, y para que Cataluña se pueda declarar independiente, primero tendrían que pasarse por encima a toda la gente que está en contra. Y eso podría llevar a una guerra civil en Cataluña. Y si podría llegarse a la violencia, a las armas. Y tendría que lucharse. Y tendría que pelearse. Y tendría el bando que quiere independizarse ganar esa lucha y de ahí proclamar la independencia. Que ojo, que si eso pasa, porque de repente no bastan las palabras, no basta ir a votar, de repente se llega a la fuerza, que de repente ha sido como la única manera en la historia en que realmente se logran ese tipo de cosas. Pero si el bando que está en contra de la independencia no le extraña que sería apoyado por el resto de España. Y seguramente esas aspiraciones quedarían nuevamente en nada. Entonces, como yo les digo, esto que está haciendo el gobierno catalán de intentar levantar la independencia es un papelón, porque no va a quedar en nada. Con un referéndum que ni siquiera es constitucional, se puede lograr. Con una declaración de independencia que se suspende para hablar con el gobierno central, no se queda en nada. Y aunque Puigdemont tuviese la valentía y la aspiración realmente de declararla, cosa que no es así, su aspiración es llenarse los bolsillos de dinero para su grupo político, pero si lo hiciera realmente porque cree en eso, fuera una convicción, ni España, ni la mayoría de los catalanes que son los que no quieren la independencia, lo permitirían. Y yo creo que incluso se llegaría a una escalada de violencia que implicaría una guerra en Cataluña. Entonces, como les digo, esta aspiración independentista no tiene por dónde. Así que bueno, ahora a seguir mirando qué es lo que pasa. No sería raro que Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, se vaya a desdecir lentamente y de una forma ambigua de que desistió de la independencia. Y yo creo que ya su dividendo político va a perjudicarse. No me extrañaría, porque ellos, por ejemplo, para gobernar, dependen de un partido político que tiene 10 escaños, que son separatistas, independentistas, y que ellos le dieron su confianza para que fueran gobierno. No sería raro que les quiten esa confianza y que por quedar en minoría tengan que llamar a nuevas elecciones y en esas nuevas elecciones pierdan la Generalitat, porque perdieron totalmente su confianza. Y eso es lo que pasa. Bueno, veamos qué sucede. Veamos qué pasa, ¿ya? Y en esto queda la sesión de hoy día. Espero que les haya gustado. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.